Venga, pues empezamos. En primer lugar, daros las gracias a todos por compartir con nosotras este ratito de café que decíamos, que además es una tarde de jueves donde ya la semana nos va pesando. Así que vaya por delante nuestra gratitud de que estéis aquí con nosotras. Para quienes no nos conozcáis, aunque yo sé que algunos de vosotros ya os conocéis, ¿no? El equipo de este webinar de liderazgo de equipos multiculturales está formado por Noelia, que es consultora, coach, formadora en habilidades directivas, en liderazgo, en finanzas y además está especializada en crecimiento estratégico de negocios. Tenemos a Daniela Pellegrini, traductora, revisora, intérprete de conferencias, formadora en comunicación y multilingüismo y además está especializada en la gestión de diversidad lingüística y cultural en las organizaciones, de ahí que tenga tanta importancia su contribución en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta jornada? Vamos a ver lo que son a grandes rasgos, porque no podemos entrar en profundidad, lo que es el liderazgo consciente, cómo impacta esto en la motivación y la responsabilidad del equipo y, por lo tanto, en su eficiencia. Vamos a abordar aspectos de la comunicación efectiva centrada en lo que es la persona, no tanto en lo que es la cultura, que esto lo veremos en el punto siguiente, en adaptación de la comunicación. Y, como os decíamos, después podemos hacer una sesión de preguntas para resolver inquietudes que os hayan podido surgir en el camino. Así que, sin más, yo le doy paso a Noelia para que pueda empezar con la explicación del liderazgo consciente. Gracias, Irene, y muchas gracias a todos los que estáis participando, tanto ahora mismo en directo como quienes lo vean luego en diferido. Me gustaría empezar hablando un poquito sobre la idea de liderazgo consciente. Este webinar va sobre equipos multiculturales y en equipos multiculturales nos encontramos problemáticas específicas y desafíos específicos. Entonces, cuando trabajamos con equipos multiculturales es más importante que nunca aplicar una forma de liderazgo que sea un liderazgo consciente. Entonces, ¿qué es ese liderazgo consciente que estoy comentando? Bueno, es una forma de liderar que va más allá de lo que sería la toma de decisiones y la gestión de equipos. Va más allá y cuando digo va más allá, ¿hacia dónde va? Bueno, pues hay dos ideas muy importantes. Una es una forma de liderar en la que lo que buscamos es la conexión con los valores. Es decir, estamos trabajando con un equipo multicultural y ejerciendo un liderazgo consciente, lo que vamos a hacer es buscar entender los valores de las personas y tratar de conectar los valores de las personas con los valores de la empresa. No es suficiente hacer eso, también ese liderazgo consciente se basa en otro gran pilar, que es tener mucha atención en el presente. Tener mucha atención en el presente porque son equipos que nos vienen con características muy diversas y eso hace que cuando los estamos liderando necesitamos estar con una atención plena. Entonces, vosotros sabéis que una de las características más preciadas en un líder es que sepa anticiparse al futuro. Eso hace que a veces los líderes tengan un ojo en el futuro y un ojo en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado tenemos los históricos que nos ayudan a tomar decisiones y en el futuro tenemos esos escenarios a los cuales tratamos de anticiparnos. Bueno, pues el liderazgo consciente lo que pide de nosotros como líderes es no solo que tengamos un ojo en el futuro y otro en el pasado, sino que además tengamos una atención plena al presente para ser capaces de conectar con estas personas que nos vienen con características diferentes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué necesitamos para que haya eficiencia en estos equipos? Pues vamos a necesitar fomentar una comunicación abierta y transparente, especialmente con equipos multiculturales. Para eso necesitaremos ciertas herramientas. En un momentito Irene, por ejemplo, nos va a hablar de una herramienta que nos puede ser muy útil en este aspecto. Y Daniela nos hablará también, nos dará otras pinceladas también de cómo podemos tener una comunicación abierta y transparente. ¿Qué más? Necesitamos construir confianza. Claro, pero solo podemos construir confianza si nos conocemos. Con lo cual, otra de las herramientas que necesitamos es herramientas que me ayuden como líder a conocer a mi equipo y que me ayuden a elevar la conciencia de equipo. También necesitamos impulsar la colaboración y la innovación.
más que nunca la colaboración si tenemos equipos multiculturales. ¿Por qué? Porque con equipos multiculturales realmente tenemos mucha riqueza y si conseguimos que cooperen en el trabajo y que colaboren, pues de ellos van a surgir innovaciones y van a surgir muchas ideas que van a ser muy, muy valiosas. Además de eso, pues lo que necesitamos también es elevar la importancia de la eficiencia y de la calidad en el trabajo. Si como líderes podemos elevar la importancia de esa eficiencia y de esa calidad, lo que vamos a hacer es crear un entorno que favorece al hecho de que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto sería un poquito características del estilo de liderazgo que requiere la situación que estamos analizando, que es aquella situación en la que tenemos equipos multiculturales. Aparte de esto, hay una cuestión importante que es la motivación. La motivación no es universal, varía según las culturas y las personas. Claro, la motivación es lo que nos facilita el entrar en acción, es lo que hace que las personas tengan ganas de realizar su trabajo, ¿no? De manera que, claro, siempre es importante saber ver cuáles son los motivadores de nuestros equipos. Más todavía si estamos trabajando con diferentes culturas que hacen que los motivadores sean diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias efectivas podríamos llevar a cabo? Por poner algunos ejemplos, pues crear un ambiente inclusivo donde cada miembro del equipo se sienta valorado es fundamental. Sería un poco como poner mucha atención en la individualidad dentro de esa inteligencia colectiva que formamos juntos como equipo, ¿no? Reconocer y celebrar las contribuciones individuales, pues para que también se pueda ver fortalecido el sentimiento de pertenencia a la organización. Respetamos lo individual, pero reforzamos para también promover ese sentimiento de pertenencia. Y fomentamos la autonomía y la responsabilidad individual, pues para que cada miembro también se pueda sentir empoderado y de esta manera como que podamos tener más vínculo, más compromiso con el éxito del equipo. Bueno, esto a nivel de motivación. También hay un concepto interesante a tener en cuenta que es la responsabilidad. Muchas veces cuando hay equipos multiculturales, pues nos encontramos la problemática o nos dicen en las empresas que los equipos están poco comprometidos. ¿Por qué están poco comprometidos? Pues muchas veces es porque la persona no consigue sentirse vinculada al proyecto de empresa. La persona no consigue sentirse vinculada a la función que está realizando. Y esto, en mi experiencia, requiere mucha pedagogía y mucha atención. Las personas necesitan que se les explique muy bien cuál es la función que están desarrollando y cómo impacta la función que están desarrollando en la empresa sobre el propósito que persigue la empresa. Cuando trabajamos esto con un poquito de cariño, quiero decir de detenimiento y teniéndoles mucho en cuenta, se da un antes y un después, porque la persona puede conseguir ver el sentido en la función que realiza. Más allá de entender la tarea que debe realizar, más allá de eso, lo que hace es que le encuentra sentido a la función que realiza. Encuentra un propósito en esa función que realiza. Y entonces se produce como una vinculación, o sea, lo comprendo y puedo vincularme al propósito de la empresa. Esto es muy importante porque en este momento estamos trabajando la motivación y la autorresponsabilidad y esto nos da muy, muy buenos resultados. Bueno, no dudéis en ir haciendo comentarios por el chat. Paso la palabra a mis compañeras para que vayamos lanzando más ideas. Perfecto, gracias Noelia. Pues un poco en la línea de lo que nos estaba comentando Noelia, ¿no? Para elevar ese nivel de compromiso, de responsabilidad, de autogestión, la comunicación es muy importante. A mí me gusta mucho aquí hablar siempre de la ontología del lenguaje, porque la ontología del lenguaje lo que nos viene a decir es
cómo soy a razón de cómo me comunico, ¿no? Y Rafael Echevarría, en su libro de Ontología del lenguaje, nos dice que el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que además por medio del lenguaje nosotros podemos generar una realidad u otra. Y esto me parece además muy poderoso para quienes estáis liderando equipos, ¿no? En función de cómo yo me comunique con mi equipo, podré tener un ambiente de trabajo u otro. Y esto lo vamos a abordar con un poquito más de detalle de aquí en adelante. Cuando hablamos de comunicación en la empresa, generalmente hay elementos que tenemos como muy cuello abajo, ¿no? Que es el canal, el código, el mensaje, que existe un emisor, que existe un receptor, pero hay otros elementos que pueden quedar más en segundo plano, pero que no son menos importantes, como es el ruido, el contexto y la retroalimentación. Entendiendo por ruido, pues todo aquello que pueda estar distorsionando el mensaje y que pueda hacer que el receptor no entienda correctamente lo que estoy queriendo decir. El contexto es también muy importante para quienes estáis liderando, ¿no? El contexto, no solamente el contexto en el que se encuentra la empresa, en el que se encuentra el proyecto, sino también tengo que considerar el contexto emocional en el que se pueda encontrar el receptor, porque en función de eso puede que mi mensaje llegue de una manera u otra y por lo tanto el impacto sea distinto, y esto también es muy importante. Y luego la retroalimentación, un poco aquí lo comentaba Noelia, ¿no? Para que la gente se pueda sentir vinculada, se pueda sentir comprometida, necesitan entender, necesitan saber a dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo estoy contribuyendo yo a los objetivos de la empresa, al proyecto en cuestión. Aquí juega un papel muy importante lo que es la retroalimentación también. Al final es que todos entendamos que lo que estamos queriendo decir se está entendiendo como tal y que podamos además absorber información de cómo hacerlo mejor en futuras ocasiones, que sería un poco el feedback que también hablaremos después de ello. Como elementos clave para una comunicación efectiva, nosotras consideramos que estos son 4 elementos clave. Obviamente hay más, pero para daros una pincelada de valor, consideramos que la escucha activa es muy importante. Existen diferentes niveles de escucha, pero la persona que está liderando, podríamos decir, yo creo que aquí mis compañeras comparten, que al final esto es importante, estés liderando o no, ¿no? Incluso en tu vida personal es muy importante que podamos aplicar estos conceptos, pero cobra especial importancia cuando estamos gestionando personas. La escucha activa al final lo que nos viene a decir es que tenemos que estar en plena conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Noelia comentaba antes el estar a plena conciencia para poder, disculparme que está entrando otra persona y me sabe mal, pero si estoy compartiendo no puedo darle acceso. Sí, mientras tanto aprovecho para responder una pregunta en el chat Estupendo. de Albert que comentaba, ¿no? Que bueno, los líderes no tienen tiempo para dedicar, bueno, para estar pues escuchando a su equipo y demás, ¿no? Claro, yo te diría, una de las funciones principales de las personas cuando gestionan un equipo es hablar con ellos a menudo para tratar de entenderles, relacionarse con ellos, empatizar. Y esto la verdad es que no es delegable. Sí que puedes contar con herramientas que te permitan hacerlo como de una manera ágil, esto sí. Pero más que haya una persona en la empresa que pueda tener este rol, más que eso es que todos los líderes necesitan entrenarse en poder hacerlo de una forma eficaz y ágil. Sí, yo creo que Adelante, son Irene. recursos, como dices, Noelia, que al final todos tenemos que integrarlos en nuestro día a día, en nuestra manera de hacer, ¿no? Obviamente al principio todo lo que implica un liderazgo consciente implica al principio sobre todo tomar conciencia implica tiempo, porque a veces no nos pescamos de cosas que hacemos que debemos reconducir, ¿no? Y el estar en plena conciencia pues requiere a lo mejor más tiempo. Liderazgo coaching también un poco es eso, ¿no? Una de las desventajas es que a lo mejor requiere más tiempo al inicio. Luego, como estás ayudando a desarrollar el equipo, a medio o largo plazo siempre es mejor, pero es cierto que es un plus añadido, Albert. Bien, pues como decíamos, os comentaba que la escucha activa es muy importante para cualquier persona que está liderando equipos porque la escucha activa nos permite ver más allá de las palabras y además nos permite reforzar nuestro papel como líder porque genera confianza, ¿no? Y os pongo aquí un ejemplo que es muy típico y os seguro que os lo habéis encontrado en vuestro entorno laboral más de una vez. Si yo voy a hablar con mi responsable o con algún compañero o compañera y me está escuchando, pero sin embargo está tecleando, mirando la pantalla, eso no es escucha activa. Y esto lo que puede hacer es mermar incluso mi papel como líder, porque al final yo necesito generar
un rapport con mi equipo, necesito generar una confianza, necesito tener esa escucha activa, estar a plena conciencia atendiendo lo que esa persona me está queriendo decir. Escucha activa también implica no tener juicios, no tener pensamientos dando vueltas en mi cabeza mientras esta persona me está hablando, ¿no? Y esto se practica. Luego también la empatía, el poder trabajar desde la empatía, poder entender a la persona que tengo delante, poder ponerme en sus zapatos. También cobra especial importancia cuando además estamos hablando de personas con diferentes culturas, de diferentes regiones, con diferentes idiomas, donde pueden haber barreras que nos impidan esa comprensión, ¿no?, empática. Luego, por otro lado, la asertividad. Disculpa, Irene, hay una persona que ha pedido la palabra. Adelante. Adelante. Irene, Marcela Con por acá. Te quería hacer una consulta. ¿Hay alguna dinámica que se recomiende para trabajar con los equipos? Porque ciertamente los contextos también emocionales de cada integrante también van teniendo cambios, ¿no es cierto? Y me parece que a lo mejor podrían haber algunas técnicas o algunas dinámicas que nos ayuden a los líderes a poder ir manteniendo este conocimiento de nuestros equipos con la empatía que se necesita para ello. Sí, las hay, las hay. De hecho, nosotros cuando hacemos formaciones en liderazgo, pensar que ahora en el webinar es todo como súper comprimido, pero cuando hacemos formaciones en liderazgo dotamos a los asistentes de herramientas que les ayudan justamente a eso, porque es verdad, Marcela, al final tenemos como muy claro que tenemos que desarrollar empatía, pero no se nos explica cómo, ¿no? Y uno no va al súper y dice, dame 100 gramos de empatía o de asertividad y me lo llevo puesto. Esto se practica. Hay herramientas con las que se puede trabajar para que te ayuden a desarrollar esas habilidades y además te ayuden a que tú permitas a tus equipos a desarrollarla también, que eso es muy importante. Nosotros como líderes siempre vamos a tener que dar ejemplo, pero vamos a tener que promover que también esto se cumpla entre los miembros de nuestro equipo, ¿no? Dejar algunos ejemplos o direcciones, links donde nosotros podemos acudir para ir también fortaleciéndonos en esto. Si os parece, luego lo miramos con calma, lo digo para no estar en la conversación ofreciéndoos diferentes herramientas ni diferentes links. Todo esto tal vez se debería de mirar más en profundidad, por eso nosotras tenemos formaciones específicas donde ayudamos a los líderes a desarrollarse en estos aspectos. Lo vemos si quieres porque luego al final tenemos también para comentaros la formación por si te interesa, Marcela. Gracias. Vale, ¿qué más? ¿Por dónde iba? La adaptación de la conversación. Aquí cuando hablamos de adaptación de la conversación nos referimos a adaptar la conversación en función del patrón conductual de la persona que tengo delante. Aquí no hablamos de adaptar la conversación a la cultura o al idioma. Esto nos lo comentará Daniela más adelante y además su aportación va a ser de bastante valor, ya veréis. Yo aquí lo que voy a comentaros es la importancia de adaptar la conversación en función del perfil conductual que tengo delante, ¿no? Esto lo vamos a ver después con un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para desarrollar esa comunicación eficaz? Aquí, Marcela, son algunas de las cosas que podrías utilizar para el desarrollo de estas habilidades que comentábamos, ¿vale? Por ejemplo, el potenciar comunicaciones asertivas dentro de tu equipo, no solamente el que tú generes una comunicación asertiva, es decir, que tengas una conversación equilibrada, ni pasiva ni agresiva, sino una conversación equilibrada, con una estructura en el que no solamente tengas en cuenta la comunicación corporativa, sino también el cómo tenemos que comunicarnos para no ser agredidos ni agredir a nuestros compañeros. Luego, el realizar preguntas poderosas, esto es una técnica muy útil porque permite que nuestros equipos se desarrollen. Antes Noelia comentaba, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que el equipo se sienta vinculado? Es muy importante que para que haya un compromiso podamos ayudarles a vincularles y tenga sentido lo que están haciendo. Para eso necesitamos también que tengan la capacidad de desarrollo. Entonces, si yo, por ejemplo, pregunto, por ejemplo, Marcela, te digo, ¿qué candidato te ha gustado más, el candidato A o el candidato B? Esto no es una pregunta poderosa. Tú simplemente me contestarás, pues el A, o no, pues mira, el B. En cambio, si yo te digo, Marcela, de los dos candidatos que hemos entrevistado, ¿cuál crees que puede desarrollar mejor sus funciones y por qué? Claro, el impacto que tiene es muy diferente. No sé si me estoy explicando, pero al final, cuando yo hago una pregunta poderosa, permito a que la persona se desarrolle y en ese desarrollo eleva su nivel de conciencia y en esa elevación de nivel de conciencia nos empoderamos y nos comprometemos.
nos sentimos responsables de aquello con lo que estamos trabajando. Y luego es muy importante la cultura de feedback, el poder desarrollar cultura en mi equipo en el que nos retroalimentemos, que seamos capaces, como decía Noelia, de tener un ojo en el presente. Está bien, ¿qué hemos hecho en el pasado? ¿Qué podemos mejorar a futuro? Y por lo tanto, ¿cómo estoy ahora? En el tema del feedback, también en las formaciones ayudamos, ¿no? Damos diferentes estructuras para poder construir un feedback que sea realmente eficaz, porque no todo vale. Hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar a generar esta cultura desde la asertividad, como decíamos. ¿Hasta aquí bien? No escucho a nadie, Sí, no os bien, veo, no Irene. sé si Sí, muy vale. bien. Perfecto. Sí, muy bien. Súper bien. Bien, entonces, cuando hablamos de perfiles conductuales nos referimos a la metodología DISC, que yo voy a hacer unas pinceladas, no sé si alguno de vosotros está familiarizado con esta metodología, lo voy a dar muy de pasada. Cualquier pregunta, quedo atenta. Eso sí, si me podéis avisar, porque como os digo, estoy compartiendo y no os veo. El perfil conductual, es la metodología DISC fue diseñada por William Marston, que fue doctorado en psicología por Harvard. Y él tuvo durante muchos años la inquietud de entender qué hacía que las personas se comportaran de la manera en la que se comportan, siempre entendiendo comportamiento humano normal como aquellas personas que no padecen patologías ni enfermedades mentales. Es decir, qué hace que, por ejemplo, dos personas que a lo mejor han crecido en la misma familia, han tenido la misma educación, la misma disciplina, las mismas experiencias, ¿por qué pueden reaccionar de diferente forma ante un mismo suceso? William Marston además fue el creador del detector de mentiras, aunque es más conocido porque fue el creador de Wonder Woman. Pero él hizo muchos estudios en toda la parte conductual y él determinó finalmente que habían 4 factores, que estos 4 factores predominaban en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de actuar. Como se entiende que el comportamiento humano es predecible en función de nuestro patrón conductual, yo optaré por relacionarme y por comportarme de una manera u otra. Entonces, dentro de esos factores predominantes, él determina estos 4, ¿no? Decisión, interacción, serenidad y cumplimiento. Y aquí paso rápido y luego vuelvo aquí atrás. Él lo que nos dice es que en función de cuál sea mi factor predominante o en función de la composición de estos 4 factores, porque todos tenemos de los 4, yo tenderé a comportarme de una manera o de otra. Entonces, no es lo mismo una persona, como veis aquí, por ejemplo, que tiene un perfil conductual muy marcado con el rojo, que una persona que tiene un perfil conductual muy marcada con el verde. Bien, entonces, ¿qué nos dice el rojo? El factor rojo lo que nos está midiendo es cómo respondemos ante problemas y desafíos. El factor amarillo o la variable amarilla nos está diciendo cómo nos relacionamos y cómo influimos nosotros en nuestro entorno, cómo son nuestras relaciones sociales. La serenidad es cómo respondemos ante los cambios y ante el ritmo de los acontecimientos. Y el cumplimiento es cómo nosotros respondemos ante lo que son las normas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un perfil muy azul, que es orientado al cumplimiento y a la información, esta persona pues está muy centrada en tenerlo todo como muy estructurado, muy cuadrado, tenemos que hablar con esa persona siempre con datos, ¿no? Si tengo un perfil, como vemos aquí, que tiende más al verde, es una persona más serena, que le da más importancia a las relaciones de calidad que a la cantidad de las relaciones que pueda tener en su entorno. Y entonces, esta herramienta es muy versátil, ¿no? Es una herramienta que utilizamos mucho tanto en el desarrollo de profesionales como en el autoconocimiento. También es una herramienta muy útil para nosotros, más allá de nuestra profesión. Y luego es muy importante también para la selección de personal, ¿no? No quiero dilatarme mucho aquí porque la verdad es que da para mucho juego. Entonces, cuando nosotros conseguimos esa adaptación de la comunicación al perfil, estamos generando confianza con la persona. ¿Por qué? Porque estamos hablándole como se siente cómoda, como quiere que le hablemos. Cuando hablamos de DISC, siempre, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Que muchas veces decimos trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Cuando estudias análisis conductual, al final acabas llegando a la conclusión de que tienes que tratar a las personas como les gustaría que les trataran a ellas. Porque al final no todos tenemos el mismo patrón conductual, ¿no? Entonces, yo no me puedo sentir igual de cómoda con una conversación como la que pueda tener, por ejemplo, Noelia o Daniela.
que puedan tener un perfil conductual diferente al mío. Las palabras que yo voy a usar cuando me vaya a referir a una conversación con Daniela serán diferentes a cómo me vaya a referir en la conversación con Noelia, con Albert o con cualquiera de vosotros, ¿no? Es importante que el líder tenga esta capacidad de reconocer esos patrones conductuales para poder amoldar ese mensaje y sacar lo mejor de cada una de las personas de su equipo. Entonces, cuando nosotros conseguimos hacer esa adaptación, ganamos un mayor compromiso, o sea, es decir, ganamos compromiso por parte de las personas porque estamos promoviendo esa motivación. Luego, generar espacios de diálogo efectivos. ¿Por qué? Porque potenciamos la asertividad, porque acordaros que la asertividad es no soy ni agresivo ni pasivo, intento estar equilibrado y si a eso le sumo que además estoy modulando mi conversación a razón de la persona que tengo delante, pues es un win-win. Y luego el facilitar el entendimiento entre las personas, ¿no? Esa empatía que decimos que es tan importante. ¿Por qué? Porque como líder no solamente tengo que desarrollar mi comunicación con la persona que tengo delante, adaptándola, sino que tengo que ayudar a mi equipo a que hagan lo mismo, es decir, que entre ellos sepan comunicarse con eficacia, ¿no? Que sepan comunicarse de manera asertiva, que sean empáticos los unos con los otros. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo para que lo veamos un poquito más claro, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un perfil conductual azul, si tengo que dirigirme a una persona con un perfil conductual azul, ¿cómo la reconozco? Pues porque tienen una voz controlada, porque son personas directas, suelen ser personas que su ritmo de conversación es bastante estable, no tiene picos ni de gritos ni que de golpe baja el tono de voz. El tono de voz es bastante estable. Son personas muy metódicas en su trabajo. Son personas que funcionan muy bien, por ejemplo, en departamentos de calidad o en departamentos de I+D, en todo lo que sean perfiles como muy técnicos. Luego, el lenguaje corporal, pues son personas que acostumbran a preferir mantener una distancia, tener una postura más bien firme, son personas de poca gesticulación y además no se sienten muy cómodos si tú estás gesticulando en exceso. Entonces, palabras o elementos que pueden funcionar con ellos. Cuando yo tengo que hablar con una persona azul, tengo que aportar datos objetivos. No sirven las emociones. A diferencia de un perfil, por ejemplo, más amarillo, que se mueve más por sensaciones, por emociones, el perfil azul necesita que le arrojemos datos objetivos, que tengamos evidencias, ¿no? Cuantas más, mejor. Son personas que necesitan analizar mucho todo lo que hacen. De ahí que a veces, digamos, que se paralizan por tanto análisis. Entonces, ahí también el líder tiene que saber cómo gestionarlo para ganar en eficiencia, ¿no? En esto, el saber cuáles son las fortalezas de cada perfil, pero también cuáles pueden ser sus debilidades, ¿no? Y luego, pues consejos, ¿no? Consejos cuando yo me tenga que relacionar con un azul, pues como os decía, que yo me prepare con antelación todos los temas, tengo que ser metódica en la conversación, tengo que intentar ser precisa, ser realista, no vale exagerar, hablar de manera exagerada, es una cosa que no va a funcionar con este tipo de perfiles. Tengo que respetar mucho sus ritmos de comunicación porque son personas que tienen un ritmo más bien lento, entonces no puedo ir yo atropellada porque si no se van a sentir aturullados, no se van a sentir cómodos, ¿no? Entonces, toda esta adaptación en base a lo que estamos explicando es lo que hace que yo como líder pueda ganarme el respeto, la confianza de todo mi equipo, ¿no? Obviamente con muchos más elementos por el camino, pero esto nos facilita mucho esa coordinación y comprensión de cada uno de ellos. Y yo, si no tenéis preguntas, hasta aquí sería lo que es la parte de la importancia de la comunicación en el liderazgo y el cómo de importante es el adaptar esa conversación en función de la persona que tengamos delante. Y con esto le cedo la palabra a nuestra compañera Daniela. Perfecto. Sí, yo sigo un poco la misma dirección de Irene y doy un paso más en esto, porque todo lo que ella dice de adaptar la comunicación para no perder eficacia es muy cierto y es muy importante adaptarla, hemos visto, a los diferentes tipos de personalidades, pero cuando tenemos un equipo multicultural, la situación es aún más compleja porque hay que hacer un paso más en la adaptación y hay que considerar como mínimo algunos factores especiales, concretos de esta situación. Entonces, trabajar en un equipo multicultural plantea desafíos de varios tipos. Antes de nada, un desafío de tipo lingüístico, porque en un equipo multicultural normalmente hay personas que hablan idiomas diferentes. En muchos casos, vemos el caso de las grandes corporaciones, por ejemplo, se elige coger un idioma corporativo, que normalmente
suele ser el inglés, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el inglés no es el idioma nativo de todos los miembros. Por lo tanto, vemos que a veces los miembros tienen una pequeña limitación lingüística a la hora de expresarse. Entonces, para que esto no sea una barrera a la eficacia de la comunicación, es importante adoptar ciertas estrategias como la simplificación. También es muy importante la preparación, la anticipación de situaciones, pues para compensar un poco los pequeños límites que cada uno puede tener cuando habla un idioma que no es el suyo nativo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Luego hay que tener en cuenta también el tema de las variantes lingüísticas, que es un tema muy presente en equipos multiculturales en organizaciones. Volviendo al caso que he mencionado, un ejemplo del inglés, pues es muy diferente el inglés hablado por chinos, por ejemplo. Cito los chinos porque hay muchas empresas del sector industrial que tienen proveedores chinos, colaboradores o clientes en este país, ¿no? Entonces, muchas veces me encuentro con casos de personas que se quejan y dicen, ya, pero el inglés que hablan ahí, pues yo no lo entiendo. Bueno, es que es una variante del inglés y tienes que adaptarte y aprender a entenderla y aprender a comunicarte con ellos. Hablo del inglés porque es un idioma que presenta esa dificultad a ser un idioma hablado por todo el mundo, por lo tanto presenta ahora actualmente muchas variedades. Igual que hay personas que solo entienden el inglés cuando es hablado entre extranjeros, que es como un inglés, digamos, descafeinado, le llamo yo, o sea, un poco neutral, un poco simplificado, ¿no? Y cuando habla un británico, ay, pues ahí ya no entiendo. Entonces, en ese caso también hay que hacer una serie de ejercicios para poder adaptar nuestra capacidad de comunicar con todos estos tipos de perfiles para evitar que la comunicación se atasque en algún momento, ¿no? Otra cosa que veo mucho en las empresas, en mi experiencia, es lo que aquí le llamo el contexto de aplicación. O sea, lo que he visto mucho es que en los equipos, en función del perfil de la persona, puede haber ciertas dificultades. Por ejemplo, suele haber el perfil técnico, que es un perfil que se desenvuelve bastante bien en cualquier idioma dentro de la explicación técnica del producto, por ejemplo, un ingeniero, pero a la que lo sacas de este contexto se bloquea. Por lo tanto, en un contexto informal, a la salida de la reunión o en una comida de empresa, pues son personas que se sienten muy bloqueadas y pierden eficacia en la comunicación, lo cual es una pena porque también esos son los momentos en los que se construyen relaciones dentro de la organización, ¿no? Mientras que al revés, pues un perfil comercial normalmente tiene esas habilidades relacionales pues muy bien desarrolladas por su trabajo, evidentemente, pero igual tiene más límites cuando se pasa a un lenguaje técnico. Entonces es importante también pues reforzar la comunicación en función de los límites y de las fuerzas que tiene cada perfil. Luego, más allá del ámbito lingüístico, que es un primer plano, tenemos el plano cultural. Irene, si me puedes pasar la slide, por favor. Ay, la he pasado, ¿no la veis? Sí, vale, sí, vale. Sí, la vemos, perdona. Entonces, se plantean otros desafíos que son igual de interesantes e incluso, diría yo, a veces incluso más. Porque entre dos personas que hablan muy bien inglés, las dos, si no se consideran esos factores culturales, puede ser que la comunicación no llegue a buen fin, ¿vale? Porque son aspectos muy importantes. Aquí, evidentemente, por cuestiones de tiempo, menciono solo algunos ejemplos. Lenguaje corporal. Pues por lenguaje corporal entiendo los movimientos, la gestualidad, pero también el espacio personal. Hay culturas en las cuales se ve bonito lo de acercarse, la palmadita, estrechar la mano, porque crea proximidad. Por ejemplo, en nuestras culturas mediterráneas es así. Si no, una persona te parece enseguida muy lejana, muy fría. Pero en otras culturas es muy mal educado invadir ese espacio personal. Hay culturas en las que incluso mirar a los ojos es mal educado. Y otras que al revés, no mirar a los ojos se considera igualmente mal educado, ¿no? Y hay culturas en las que un hombre prefiere no estrechar la mano a una mujer, por ejemplo. Son todos aspectos que hay que tener en cuenta para poder adaptar incluso nuestro lenguaje corporal al de la otra persona, siempre con el objetivo de que la otra persona
se sienta cómoda. Luego, hay culturas más enfocadas al pasado y otras más enfocadas al futuro. Ese es un factor que yo encuentro muy importante, sobre todo para personas con perfil comercial, para enfocar un discurso comercial. Las culturas asiáticas, por ejemplo, dan mucha importancia al pasado y a valores como lo que se ha hecho cuando se ha fundado la empresa, lo que se ha conseguido hasta el momento, las personas que componen el equipo. Hay otras culturas más modernas, entre comillas, por ejemplo la de Estados Unidos, que se dan mucha más importancia al futuro. Por lo tanto, lo que se puede conseguir en el futuro, el potencial, los resultados, los números. Por lo tanto, conocer este dato nos puede ayudar a conectar mucho mejor con nuestro target, ¿no? Con nuestro interlocutor. Luego, un factor también importante que he visto en mi experiencia que puede causar problemas dentro del equipo es el concepto de la jerarquía y más en general los valores que se dan a ciertos aspectos de la empresa en diferentes culturas. Porque, como hemos dicho antes, he visto que también Ana lo ha puesto en el chat y creo que también Marcela lo ha confirmado, etcétera. El feedback es muy importante, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si el feedback lo damos mal? Lo damos en un contexto inadecuado. Lo damos en un momento en el que a esta persona le hace sentir incómoda, le hace sentir ofendida. Lo que obtendremos será justo lo contrario de lo que queríamos. La alejaremos de nuestra cultura y filosofía corporativa. Porque hay culturas en las que los roles son muchos más definidos, hay un respeto infinito hacia el superior, hay cierta cultura implícita de a quién se tiene que hacer llegar la crítica, si al superior, a la persona interesada. El tema del feedback es un tema muy, muy, muy delicado porque va muy ligado a esto, o sea, a ciertas importancias, a los valores que hay en ciertas culturas. El ejemplo que he citado antes al Albert me ha gustado mucho porque es precisamente un ejemplo de esto, que en algunas culturas se da más importancia al aspecto también colectivo y en nuestras culturas occidentales actualmente, porque antes no era así, pero actualmente se da más importancia al individuo. Por lo tanto, son todos aspectos que hay que tener en cuenta, yo creo, y con eso concluyo, pues para construir una comunicación eficaz, una comunicación adaptada. Porque una comunicación no adaptada es una comunicación que crea problemas, crea malentendidos, incomprensiones, que al final desembocan en conflictos, en falta de confianza y evidentemente en una bajada de la producción, de la productividad de todo el equipo. Mientras que una comunicación adaptada crea colaboración, ese sentimiento de pertenencia que ya ha citado antes Noelia y luego también Irene, confianza y sobre todo lo que quiero destacar es que es un equipo multicultural, la multiculturalidad de nuestro equipo es una fuente, es una gran oportunidad para la empresa, es una gran oportunidad que luego crea innovación y crecimiento. Ahora bien, si no se gestiona bien, es una fuente de conflictos, de desmotivación y de todos los aspectos negativos que son la otra cara de la moneda de la que hablaba Noelia antes, ¿no? Entonces, pues la comunicación, la adaptación de la comunicación puede marcar la diferencia entre construir y destruir una relación. Por lo tanto, creo que siempre vale la pena reflexionar sobre esos factores. ¿Os parece si, como hemos terminado con la presentación, me gustaría veros? Entonces, voy a cerrar lo que es el compartir, si os parece bien, y así os veo. Sí, Daniela, ha habido un comentario de Albert ¿Sí? en el chat que comentaba que igual después de oírte se podría decir que el español de España se considera como un idioma distinto al mexicano, que se refiere a idioma no en el sentido literal, sino en el sentido de la comunicación. Irene, ¿puedes dejar de compartir del todo? Así no vemos tu escritorio. Ah, ¿todavía lo veis? Sí. No. Daniela, si quieres... Sí, ahora. efectivamente, Albert. Perfecto, Evidentemente es el mismo caso del inglés. El español también es una lengua muy, muy difusa en el mundo. Por tanto, lo que se habla es de variantes lingüísticas de la misma lengua que es el español, pues tiene variantes y por supuesto cada variante es diferente
también vemos un uso diferente, pues uno evidente y muy banal, si queréis. Por ejemplo, es el trato formal o informal. En América Latina se trata mucho más de usted, en España se trata directamente de tú. Pues eso es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero también es una cosa que, sabiéndolo, pues siempre el interlocutor agradece si te adaptas a su variante. Si evidentemente no te burlas de él, por ejemplo, cosa que también he visto, siempre el conocimiento de que hay varias variantes del idioma que hablas tú, que tú no eres la Biblia, ¿no? Y eso también lo he visto. Cuando tú te adaptas a la otra persona, la persona también lo agradece, ¿no? El respeto, evidentemente, como primera base, y la adaptación. Por supuesto, el español es otro idioma como el inglés, que tiene varias variantes y cada variante es expresión de una cultura. ¿Alguna pregunta más? Sí, iba a decir yo. Yo pregunta no, pero agradeceros porque creo que son temas súper importantes los que habéis tocado, ¿no? La parte para mí de la comunicación en las organizaciones creo que es puntal. Sin una buena comunicación, lo que es en una compañía, sea multicultural o no, no se puede avanzar. Por lo tanto, yo creo que es puntal, ¿no? Y si encima pues hacemos la combinación de estar en una organización, empresa, donde hay diferentes culturas, que yo creo que Daniela lo ha explicado súper bien, ¿no? Es decir, de dónde vengas, pues evidentemente tus rasgos culturales, tu forma de ver las cosas, tus puntos de vista son diferentes, ¿no? O el hecho, o el concepto de una misma palabra, que puede ser totalmente diferente. Tú crees que estás diciendo algo agradable y lo estás diciendo totalmente lo contrario, ¿no? El prepararte yo creo que es súper importante, ¿no? Entonces, gracias de verdad, porque yo creo que es súper importante estos temas y sobre todo que seamos conscientes. Yo creo que aquí lo importante, y habéis dicho palabras súper potentes, que es la escucha activa, el ser consciente, el estar ahí. Yo creo que eso es primordial para poder ayudar al que tenemos al lado y ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo mucho en yo puedo ayudar, pero el otro me va a poder ayudar a mí, ¿no? Si encima estamos hablando multicultural, imagínate cuántas oportunidades de crecimiento podemos nutrirnos. Yo creo mucho en nutrirnos entre unos y los otros, ¿no? Por lo tanto, mil gracias, de verdad, me ha encantado. Gracias. Gracias, Ana. Pues, Noelia, ¿quieres hacer un poco de resumen de sesión y cierre? Bueno, me gustaría cerrar haciendo una pincelada muy rápida, ¿no? De uniendo todo un poco, pues eso, ¿no? Como tres grandes temas en los que pensar para gestionar bien estos equipos. Esa aplicación del liderazgo consciente, que requiere un liderazgo como más empático también. Esas herramientas que vamos a necesitar para que la comunicación fluya de la mejor manera posible. Y toda esta adaptación cultural que nos comentaba Daniela, ¿no? De decir, bueno, a ver, no nos basta con saber inglés o no nos basta con... Vamos a ir un poquito más allá en esa adaptación y, por ejemplo, incluso cuando contratamos servicios lingüísticos de apoyo, pues que a veces igual no solo necesitamos una traducción o un intérprete, sino alguien que nos explique cómo me adapto yo a un interlocutor que tiene estas características, ¿no? Entonces, con todo esto creo que lo que hemos hecho hoy es un poco como ganar conciencia de en qué puntos podemos poner el acento, ¿no? Y a partir de aquí, pues nosotras también tenemos diseñado una formación que la hacemos a medida para todas las empresas, o sea, que se adapta a las problemáticas o desafíos que las empresas tengan identificadas. Y os haremos llegar el programa también para que la conozcáis y así tengáis oportunidad también de ver los puntos que ahí recogemos, ¿no? Porque lo de hoy ha sido así brevecito. Por mi parte, nada más que dar las gracias a todos por participar. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito de tarde. Como dice Noelia, os haremos llegar la información con más detalle para que podáis valorarla y, como dice, también es muy interesante que, a pesar de que el contenido es un contenido que sabemos que funciona porque lo hemos estado utilizando, trabajando desde hace años en diferentes formaciones, siempre lo adaptamos a las necesidades e inquietudes de la empresa, porque no todos tenemos las mismas inquietudes o las mismas necesidades, aunque el problema pueda ser de comunicación o de liderazgo. Siempre hay matices que hay que tener en cuenta para poder poner foco y ser de mayor utilidad, ¿no? Cuando damos una formación. Así que, aunque veáis el formato que tenemos diseñado, sí que pues tengáis en consideración esto, ¿no? Que al final
siempre requiere de una modulación a lo que es la empresa con la que vayamos a trabajar.